Ok, buenos días. Bienvenidos a este tercer webinar de Level One, que corresponde a un ciclo de 4 webinars que estamos haciendo entre los meses de julio y agosto. Sé que son fechas complicadas para todos, sé que todos tenemos compromisos, sé que a veces desde casa se trabaja más. Entonces, muchas gracias por su participación en este webinar. Espero que sea de provecho para todos y que podamos también compartir la información con las personas a quienes les interese. El objetivo de este ciclo de webinars, nuevamente, les recuerdo, es no solamente dar a conocer el portafolio de Level One, sino mostrar cómo con productos de networking que tiene Level One y que existen en el mercado, se pueden tener aproximaciones novedosas, diferentes y de pronto a las personas que no pertenecen al mundo del networking, mostrarles cómo todos estos productos conviven entre sí, se interconectan entre sí para generar soluciones. Entonces, nuevamente, así como en los dos webinars anteriores, no vamos a hablar de números de parte, no vamos a hablar de Level One puntualmente, vamos a hablar de networking, vamos a hablar del mercado y cómo los productos cooperan entre sí y se interconectan entre sí para crear soluciones. Rápidamente les hablo de Level One para quienes no lo han escuchado. Level One es una compañía de origen alemán. Tal vez somos la única compañía alemana de networking que está presente en Latinoamérica. Nos acompaña, por supuesto, junto con la bandera de Alemania, lo que ello implica, que es la calidad. Entonces son productos de muy alta calidad, exactamente los mismos productos que ofrecemos en Alemania, los estamos ofreciendo en Latinoamérica. El portafolio de Level One comprende todo lo que tiene que ver con el mundo del networking. Entonces tenemos switches y todo lo que está alrededor de los switches, los conversores de medios, los GBIC, los media converters, todo eso lo vimos en el primer webinar. En el segundo webinar vimos un sistema de gestión de red que está embebido dentro de algunos de nuestros switches Level One, que se llama el DMS. Hoy vamos a hablar de PoE, que también pertenece al mundo de la conectividad, pero vamos a dedicar el webinar de hoy a hablar de algunas soluciones particulares y de algunas estrategias interesantes que se pueden llevar a cabo con el PoE. Tenemos también soluciones inalámbricas, todo lo que tiene que ver con puntos de acceso, controladoras, etcétera, y soluciones de videovigilancia y audio y video. Esto lo vamos a ver en el siguiente webinar más en detalle. Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar en esta familia de productos que es PoE, que comprende muchos productos y muchas soluciones que hemos visto en los dos webinars anteriores, porque por supuesto tenemos que volver a hablar de switches y tenemos que volver a hablar del DMS. Entonces, vamos a comenzar por ahí. El día de hoy entonces, como les dije, vamos a comenzar hablando de switches, del PoE dentro de los switches. Nos vamos a salir un poquito ya de los switches hablando de los inyectores, de los midspan, de los splitters, que hacen parte también de la inyección básica del PoE. Nuevamente vamos a hablar del PoE inteligente, retomando un poco lo que vimos en el webinar anterior con el DMS. Hablaremos del PoE Plus, PoE Plus Plus, que ya están estandarizados por la IEEE, y la alta potencia Draft, que manejamos nosotros desde hace muchísimo tiempo y que muchas marcas todavía tienen en el mercado. Veremos finalmente algunas estrategias particulares, no solo de Level One existen en el mercado, pero en Level One las tenemos hace muchísimo tiempo, que es PoE a través de par de cobre, es un VDSL básicamente con PoE, el PoE industrial. Veremos nuevamente el portafolio de nuestros switches industriales, cuáles inyectan PoE, cómo inyectan el PoE y algunas soluciones de PoE híbrido. Esta topología la hemos venido viendo durante todas las presentaciones. Para quienes han tenido la oportunidad de estar en otras presentaciones de Level One, siempre lo miramos como una topología. Entonces, en este tipo de topologías, en el corazón, siempre vamos a ver los switches. A los switches les dedicamos gran parte de las dos presentaciones anteriores. Hoy, de todas maneras, tenemos que hablar un poco de ellos, porque cuando estamos hablando de PoE, siempre arrancamos hablando del PoE a partir de los switches. Entonces, nuevamente, este es el portafolio de switches de Level One. Entonces tenemos, como algunos saben, tenemos switches que son no administrables, switches que son administrables a través de una interfaz web, switches capa 2 y capa 3. Estos capa 2 y capa 3 son switches que tienen un puerto de consola y que pueden ser configurables
y administrables desde ese puerto de consola. Básicamente, en todas las familias, no solamente de Level 1, sino en todas las familias del mercado, bueno, incluyendo la familia industrial, que la vamos a ver al final, en todas estas familias hay PoE. Entonces, normalmente se tienen un switch, digamos un switch de 24 puertos no administrable, con 2 puertos a fibra, no PoE y PoE. Normalmente existen las dos referencias, una que no es PoE y otra que es PoE, con diferentes tipos de potencia en PoE, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando estamos pensando en PoE, siempre pensamos inicialmente en los switches. Bueno, ¿qué es importante tener en cuenta entonces cuando se hace la selección de un switch en cuanto a potencia y en cuanto a PoE? Lo primero es cuál es el tipo de PoE que se inyecta por puerto. Más adelante vamos a hablar del budget total, es decir, del presupuesto total de potencia del switch. Pero lo básico es tener en cuenta cuál es el PoE que se puede inyectar en cada uno de los puertos. Para eso normalmente se piensa en PoE y en PoE Plus. Ahora ya estamos pensando en PoE Plus Plus, pero son escasos los switches en el mercado que tienen ese tipo de puertos todavía. Cuando se quiere PoE Plus Plus o alta potencia o Ultra Power, como lo llaman otras marcas, normalmente se tiene que pensar en inyectores particulares que no son necesariamente el switch. Cuando se piensa nuevamente en el switch, se piensa en los dos iniciales, que son el PoE y el PoE Plus, que normalmente los presupuestos de potencia son 15 watts cuando se habla de PoE, es decir, del 802.3 AF, y 25.5 a 30 watts cuando se habla de PoE Plus, cuando se habla de 800.2 AT, básicamente. Entonces, este es el famoso PoE y PoE Plus. Importante tener en cuenta también que no solamente porque el switch inyecte PoE, el PoE es de la misma calidad en todas las marcas. Cuando se habla de energía en los puertos, hay que tener en cuenta que se genera calentamiento en los puertos. Entonces, si los componentes utilizados para el PoE en el switch no son los mejores, es probable que empiecen a dañarse la inyección del PoE en algunos de los puertos en el switch. Entonces es importante tener en cuenta la calidad del switch, los componentes que se usan cuando se piensa en el PoE, porque tiene mucha más susceptibilidad a fallos que un switch no PoE. Devolvámonos un poco entonces antes de entrar en detalle de los switches PoE. En el escenario en el que tenemos switches que no sean PoE y que necesitamos generar inyección a través de estos switches PoE, existen algunas estrategias. La estrategia básica es el inyectorcito PoE, un inyector uno a uno. Básicamente este inyector me recibe datos por un lado y por el otro lado me inyecta datos con energía. ¿De cuáles son los tipos de inyectores? Muchos, de qué tan fuerte necesito que yo sea, es decir, hay inyectores PoE industriales. Depende de la cantidad de potencia que yo necesite inyectar, es decir, hay inyectores PoE que me inyectan 15 watts, hay inyectores PoE que me inyectan 30 watts, hay inyectores PoE para interiores, hay inyectores PoE para exteriores, etc. Entonces, básicamente, estos dispositivos me inyectan, me convierten una señal que viene solamente con datos y sin energía a una señal que viene con datos y con energía. Cuando pensamos en alta potencia, nos devolvemos a este tipo de inyectores. Estos inyectores entonces son los que me pueden dar más de 30 watts cuando yo tengo un dispositivo que tiene un requerimiento de potencia de más de 30 watts. Por ejemplo, ahora que estamos pensando en el Internet de las cosas, en la convergencia IP, que lo hablábamos en la charla pasada, cuando estamos pensando ya en monitores, por ejemplo, en iluminación IP, que tienen requerimientos de potencia mayores a los 30 watts, voy a tener que pensar entonces en este tipo de dispositivos que tienen una inyección superior de acuerdo al tipo de dispositivo que yo quiera alimentar. Otro escenario es el switch midspan, que básicamente esto no es un switch, los hub midspan son máscaras, básicamente. Se parecen mucho a un switch, pero básicamente estos dispositivos lo que hacen es que por los puertos superiores me reciben los datos y por los puertos inferiores me entregan datos con energía. Entonces, por ejemplo, yo tengo en un rack, en mi centro de datos, dos switchecitos
que no son PoE, y yo necesito que la mitad de los puertos en un switch sean alimentados con PoE y la mitad de los puertos de otro switch sean alimentados con PoE también. Entonces, ambos switches básicamente los paso por mi hub midspan, y el hub midspan, como una máscara que es, básicamente me entrega datos y energía a partir de enlaces que vienen únicamente con datos. Finalmente tenemos los separadores PoE, que cada vez se usan menos. Básicamente el separador o splitter PoE, básicamente lo que hace es tomar un enlace que viene con datos y con energía y separar los datos de la energía para entregárselo a dispositivos que no están hechos para recibir PoE, que todavía hay en el mercado. Entonces, básicamente estos son los tres componentes. Tenemos los inyectores PoE, que pueden ser separados del switch o que pueden estar incorporados dentro del switch. Tenemos los hub midspan y tenemos los splitter, que esto es lo que hay en el mercado. Hasta aquí estábamos viendo entonces cuál es la potencia que tenemos en cada uno de los puertos. Eso es diferente al presupuesto total de potencia que tenga el switch. Entonces, hasta aquí veníamos hablando que un switch puede tener 15 watts o puede tener 30 watts de potencia en cada uno de los puertos. Eso me lo indican en las hojas de datos, diciéndome que el switch es PoE o que es PoE Plus. Pero otro dato supremamente importante a tener en cuenta es el presupuesto total de potencia del switch. Es decir, cuánta potencia es capaz de inyectar el switch en total si tengo dispositivos conectados en todos los puertos. Entonces, pongamos un ejemplo. Tenemos un switch de 24 puertos con un presupuesto de potencia de 185 watts. Si conectamos dispositivos, a pesar de que sea PoE Plus, que este tipo de switch existe en el mercado, a pesar de que tenga PoE Plus, si tengo dispositivos conectados PoE en los 24 puertos, voy a tener 7.7 watts de potencia por puerto. Esto es suficiente para alimentarme, por ejemplo, cámaras IP pequeñas con infrarrojos que tienen un consumo de potencia más o menos de entre 5 y 7 watts. En ese escenario me serviría. Sin embargo, si yo quiero alimentar un único dispositivo, ese dispositivo lo puedo alimentar, un único dispositivo con una demanda de potencia de 30 watts, este switch me permite alimentarlo. Sin embargo, se me consume 30 watts de estos 185. Si conecto 3 dispositivos, voy a tener ya solamente la mitad de la potencia. Pongamos otro ejemplo más ilustrativo. Tengo un switch de 48 puertos con un budget de potencia de 370 watts y me permite inyectar PoE Plus en cada uno de los puertos. Digamos que de acuerdo al proyecto yo requiero conectar dispositivos que tienen un consumo de 30 watts. Entonces, como es PoE Plus, voy a poder hacerlo. Sin embargo, solo con 12 dispositivos de estos 30 watts me voy a consumir el presupuesto total de potencia del switch. Este sería el escenario. Entonces, digamos que tenemos 12 cámaras PTZ y que las voy a poner en lugares en la alta montaña, en desiertos donde voy a necesitar refrigeración, en lugares estacionales donde voy a necesitar calefacción y necesito ese presupuesto de potencia de 30 watts por dispositivo. Entonces, como dijimos, con 12 camaritas ya me consumí el presupuesto total de potencia de un switch, que es un switch de 48 puertos. Entonces, una pregunta interesante sería saber qué pasa si después de tener las 12 cámaras conectadas, que ya me consumen el presupuesto total de potencia del switch, conecto otra. Entonces, en estos escenarios, el budget del switch no es suficiente para todos los dispositivos, porque ya tengo 13 cámaras con una demanda de 30 watts. Alguna de ellas no va a funcionar. Y normalmente, en el mercado, en los switches, no hay prioridades establecidas. Cada fabricante funciona diferente. En algunos, simplemente la prioridad se le da al primer dispositivo que se conecta. Entonces, si yo conecto un dispositivo, en este caso, un dispositivo número 13, el dispositivo nuevo es el que no va a funcionar. En otros fabricantes, simplemente se balancea la ecuación. Entonces, va a bajar la potencia a todos los dispositivos y tal vez me dejen de funcionar
todas las cámaras. Por conectar una más, me dejan de funcionar todas. Y no sé qué pasa, porque no tengo visibilidad sobre qué está pasando con el PoE en el switch. No tengo visibilidad sobre cuáles son las prioridades. Nada, simplemente por conectar un dispositivo que puede que lo haya conectado alguien, todo el diseño de mi red se perdió. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque el presupuesto total de potencia del switch es, como vimos, diferente a la cantidad de PoE que el switch puede inyectar por puerto. Para resolver esta situación, Level 1, dentro del DMS, que fue lo que vimos la semana pasada, incorporó varias políticas de administración del PoE para controlar esto y para controlar otro tipo de cosas, ya que tenemos control a través de software sobre nuestro PoE y podemos darle valor agregado a la solución. Entonces recordemos, el segundo webinar vimos todo lo que tiene que ver con el DMS. Entonces recordemos que el DMS a nivel de networking nos ofrece una cantidad de herramientas supremamente interesantes, como la generación automática de la topología, nos permite solucionar problemas, nos da información en tiempo real, nos permite ver warnings, nos permite ver monitoreo de tráfico, si queremos ver toda la topología automática que se genera en un plano o en un mapa, nos permite arrastrar todos los dispositivos en el plano y en el mapa. Con un doble clic veo toda la información desde el punto de vista IP, desde el punto de vista MAC. Tenemos una aplicación que nos permite hacer la gestión de la red. Esto todo fue lo que vimos la semana pasada desde el punto de vista de red. Pero recuerden que vimos también, para quienes estuvieron en el webinar anterior, que vimos también que tiene gestión avanzada del PoE. Esta gestión avanzada del PoE nos permite precisamente abordar problemas como el que vimos en el slide anterior. Entonces, lo primero que nos permite es ver gráficamente cómo se está comportando el switch. ¿Sí? Entonces, fijémonos que a pesar de que en cada uno de los puertos, en este caso, este switch particularmente es el del primer ejemplo que vimos. Es un switch que tiene un presupuesto de potencia de 180 watts, pero nos permite inyectar PoE Plus en cada uno de los puertos. Entonces, como vemos aquí, podríamos inyectar 30 watts en cada uno de los puertos. Sin embargo, la potencia real usada en ese puerto son 2.6 watts. Y me va mostrando cuál es la potencia que voy usando y cuál es la que me queda. Entonces, de manera gráfica, yo puedo ir haciéndole un seguimiento al comportamiento real de mi switch. Por demanda, esto lo puedo imprimir, puedo mandar informes, etc. Entonces tengo una visualización muchísimo más acertada de lo que está pasando con el PoE en mi switch. Esto a nivel informativo. Ahora ya vamos a hablar de la configuración. Yo cómo puedo manipular el PoE dentro del switch y yo qué puedo hacer con él pensando en un problema parecido al que vimos en el escenario anterior. Entonces, recuerden que en el escenario anterior teníamos 12 cámaras que yo necesito que estén funcionando en el switch y pensábamos que tal vez conectando una cámara número 13, el switch deja de funcionar. En este caso, nosotros podemos definir prioridades. Entonces yo puedo decir, las 13 cámaras, yo les puedo dar prioridad crítica, por ejemplo. O si de las 12 cámaras hay 4 que tienen que funcionar sí o sí, a esas 4 les puedo poner prioridad crítica, al resto le puedo poner prioridad alta y a los demás puertos que todavía no están conectados les puedo poner prioridad baja. Con esto yo ya estoy garantizando que si alguien por error conecta otro dispositivo PoE en alguno de los puertos que no están siendo usados, esos dispositivos simplemente, si el PoE, si el budget total PoE en el switch no es suficiente, esos dispositivos no van a ser alimentados, pero no me va a afectar los dispositivos que yo ya tengo funcionando con alta prioridad. En esta funcionalidad, esta se sale un poco ya del ejemplo que veíamos. Para esta pensemos en que una de esas camaritas que estábamos viendo dejó de funcionar. Simplemente el administrador del sistema nos dijo, mire, la cámara número 12, estoy viendo pantalla negra, no funciona.
Normalmente lo que se hace en esos escenarios es tratar de entrar a la interfaz de configuración de la cámara, pero si la cámara definitivamente no me está respondiendo, no puedo acceder a ella, tengo que tratar de alguna manera desconectarla para que la cámara me vuelva a funcionar. Si la cámara está siendo alimentada a través de PoE, pues tendría que desconectar físicamente el cable que la está alimentando, siempre y cuando la cámara esté a menos de 100 metros. Si tengo un repetidor o si me la está alimentando algún otro dispositivo en el medio, se me complica. O sea, tengo que llegar hasta el dispositivo PoE que me está alimentando la cámara. O si la cámara no me la está alimentando el PoE, pues entonces tengo que desconectarla físicamente. Aquí asumamos que la cámara está conectada al switch. Y el switch básicamente se da cuenta, el switch solito se da cuenta que la cámara no le está respondiendo. Y yo la puedo configurar de esa manera. Miren, yo aquí le puedo crear un ping, le puedo poner el intervalo de tiempo, le puedo poner al cuánto tiempo me lo reinicia y cuántos intentos va a hacer. Si no responde el dispositivo, sea cámara, teléfono, etcétera, en la cantidad de intentos, en los intervalos de tiempo que yo le configuré, yo le puedo definir una acción. En este caso no le estoy definiendo ninguna acción, pero la acción puede ser reinícieme el dispositivo. De esa manera, el switch solito se da cuenta que el dispositivo no está funcionando, va a hacer varios intentos para comunicarse con él y automáticamente lo va a reiniciar, que sería básicamente lo que haría la persona que le da mantenimiento al sistema en el momento en que alguien lo reporte. Aquí no hay que reportarlo, perdón, porque el switch se da cuenta solito de lo que está pasando y va a tomar la acción él mismo. Eso también lo vimos la semana pasada. Esto básicamente es un calendario. Si yo quiero que las cámaras de ese ejemplo anterior me funcionen únicamente en horario de oficina, por ejemplo, bueno, para las cámaras del escenario anterior no aplica porque son cámaras de exteriores, pero digamos que tengo un proyecto donde tengo cámaras de interiores en una oficina y yo necesito que las cámaras me funcionen solo en horario de oficina. Yo en esta pantalla puedo configurar que me trabajen, por ejemplo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Aquí ni siquiera estoy manipulando el sistema de gestión de red, no estoy entrando al NVR, nada. Aquí lo estoy haciendo simplemente a través de la interfaz de configuración de quien alimenta la cámara con energía, que es el switch. De esta manera yo puedo garantizar que la cámara no me esté consumiendo almacenamiento, por ejemplo, durante el tiempo en que no esté funcionando. Bueno, hasta ahí todo lo que tiene que ver con inyección PoE a partir de un switch. Pero existen otras estrategias de inyección PoE a partir de lo que veíamos ahora, de los inyectores, que son inyectores, en el mercado se les conocen de diversas formas. Inyectores tradicionales y llegan hasta PoE Plus, inyectores ultra, alta potencia, PoE Plus Plus ahora, que son los que están estandarizados, etc. Entonces, miremos cada uno de ellos. La alta potencia, o ahora el estandarizado PoE++, básicamente es inyección PoE de más de 30 watts. Tradicionalmente, con el PoE normal, con el AF, que me entrega 15 watts, yo incluso puedo llegar utilizando repetidores, que son dispositivos que se conectan después de los 100 metros. A ver, no tenemos acá la diapositiva. Después de los 100 metros, yo puedo conectar otros dispositivos, porque recuerden que el limitante que me da Ethernet son 100 metros. Si yo quiero llegar más allá de los 100 metros sin utilizar fibra, puedo utilizar repetidores. Entonces, esos repetidores me permiten llegar, en este caso, con PoE AF, inclusive a 500 metros. Entonces, aquí vamos viendo que hay una atenuación, no solamente por la distancia, sino por el consumo que tiene el repetidor en cada uno de los saltos. Vemos que podemos llegar hasta 500 metros solamente con datos. Perdemos la energía, pero podemos tener un salto de 500 metros en cobre. Utilizando inyectores de más potencia, en este caso de 40 watts, podemos llegar a 900 metros, utilizando repetidores cada 100 metros. Aquí la pregunta sería, ¿vale la pena llegar hasta casi 1 kilómetro solo con cobre? ¿No será mejor utilizar fibra? Depende, qué es lo que yo quiera. Estos repetidores intermedios, en Level 1 al menos, nos dan una ventaja particular, y es que puedo utilizar repetidores como este que estamos viendo aquí al final de del tercer segmento, que tienen dos salidas.
Estos repetidores de dos salidas me permiten no solamente continuar con el enlace, sino conectar un dispositivo en ese punto. Entonces, un ejemplo que siempre me gusta poner es, tengo un túnel de 400 metros y en el túnel necesito poner cada 100 metros una camarita. Entonces, si no utilizara este tipo de soluciones, lo que tendría que poner es un switch industrial cada 100 metros con un enclosure, alimentación eléctrica para ese switch industrial y conectar de ese switch industrial cada uno de los dispositivos. Con este tipo de repetidores de alta potencia, puedo cada 100 metros recibir los datos y la energía, continuar con el enlace, pero a la vez en el mismo punto conectar un dispositivo. Entonces, de esta manera no tengo que cambiar de medio de transmisión, no tengo que tener enclosures, ni necesito más dispositivos activos. El repetidor mismo se comporta como una especie de switch industrial de 3 salidas, hecho para exteriores porque ya viene con el enclosure mismo, que me permite conectar un dispositivo en el punto. Estos switches industriales, estos inyectores de alta potencia, normalmente son cajitas muy parecidas a los conversores de medio y se me empiezan a convertir en problemas muy parecidos a los conversores de medio cuando tengo muchos. Entonces, si necesito alimentar muchos dispositivos a partir de esta alta potencia, en mi rack voy a empezar a tener un inyector, 2, 3, 4 cajitas que no tengo manera de acomodarlas de una manera organizada y eficiente en mi rack. Para eso, entonces tenemos los chasis de alta potencia. Estos chasis de alta potencia básicamente son dispositivos de 2 unidades de rack que tienen fuente redundante y me permiten organizar y alimentar estos inyectores de alta potencia que me van a alimentar, sea un dispositivo que tiene una demanda de potencia mayor a los 30 watts o estos repetidores que me van a permitir llegar más lejos. Bueno, otro escenario es, estos son inyectores POE a partir de pares de cobre. Entonces, pongamos un ejemplo. Vamos a hacer un reemplazo de un sistema analógico en el cual se estaban utilizando pares de cobre a través de cable categoría 3. Entonces, yo ya tengo el cable categoría 3, incluso puedo tener ya el cable dentro de los muros porque el sistema está hace mucho tiempo y yo quiero reutilizarlo. De todas maneras, yo quiero hacer el upgrade de mi sistema de videovigilancia analógica a videovigilancia IP. Entonces, ¿qué hago en este escenario? Básicamente, el BMS o mi DVR o NVR, yo lo conecto directamente a un switch y ese switch lo conecto a mis inyectores POE. Esos inyectores POE son a su vez conversores de medio. Y esos conversores de medio me permiten convertir ese medio de transmisión a un par de cobre inyectando la energía también. Entonces, por ese par de cobre realmente se utilizan 2 pares de cobre, como vemos aquí. Entonces, se utilizan 2 pares de cobre de ese cable categoría 3 y nos permiten hacer el enlace de datos y de energía para alimentar el dispositivo que está al otro lado. Entonces, en este caso, básicamente estoy reutilizando la infraestructura que ya tengo, solamente utilizando componentes activos en el inicio y en el fin, porque voy a necesitar el inyector y ahora sí voy a necesitar el receptor que me va a alimentar directamente la cámara, sea POE o no. Como dije, eso que estábamos viendo básicamente es un conversor de medios. Es un conversor de medios que en el medio de transmisión que cambió de Ethernet a, estamos utilizando un par de cobre, en ese caso estábamos utilizando un cable categoría 3, pero no era Ethernet, estábamos básicamente enviando datos y energía. Ahora miremos los conversores de medio. ¿Qué particularidades tienen los conversores de medio y cómo conviven con el POE? Entonces, recordemos que los conversores de medio son dispositivos que, como el nombre me lo indica, cambian el medio de transmisión. En el anterior estábamos cambiando el medio de transmisión a Ethernet con par de cobre. Tenemos también conversores de medio que me cambian el medio de transmisión a coaxial. Y los más usados son conversores de medios que me cambian el medio de transmisión a fibra óptica. Entonces, estos conversores de medio normalmente no son alimentables con POE. Nosotros y algunas otras marcas en el mercado sí tenemos conversores de medio que son alimentables con POE. ¿Eso qué implica?
que este conversor de medio no lo tengo que conectar a la energía. Entonces, esto en el origen, esto para los conversores de medios en el origen, que son alimentables con PoE. Recuerden entonces que el conversor de medio básicamente lo que me permite es hacer un enlace, en este caso de fibra óptica, para conectarme con el switch. Pero desde el switch yo puedo hacer también otros enlaces y tener conversores de medio en el destino. Cuando tengo esos conversores de medio en el destino, esos conversores de medio o me van a alimentar otro switch y ese switch me va a incrementar la infraestructura, o esos conversores de medio me van a alimentar directamente un dispositivo. Para esos casos, cuando el conversor de medio me alimenta un dispositivo, entonces tenemos conversores de medio que son inyectores PoE. Básicamente, el conversor de medio me está recibiendo este enlace de fibra, se conecta a la energía y me entrega un enlace con datos que vienen en la fibra y con energía que lo están alimentando a él. Entonces, básicamente de aquí sale un enlace con datos y energía PoE que me pueden alimentar directamente el dispositivo o un splitter para alimentar el dispositivo que no sea alimentable con PoE. Retomemos nuevamente lo que tiene que ver con el networking industrial y el PoE, cómo interactúa con este mundo del networking industrial. Recordemos entonces las diferencias básicas entre el networking comercial y el networking industrial. Básicamente, el tamaño es diferente. Normalmente los dispositivos industriales son más compactos, el material es diferente. Los dispositivos industriales normalmente se usa metal y aluminio. En los dispositivos comerciales inclusive se puede llegar a utilizar plástico. No tienen elementos móviles, es decir, no tienen ventilador normalmente. Los dispositivos industriales tienen disipadores. Y la diferencia más importante es las temperaturas de operación. Las temperaturas de operación de los dispositivos industriales son mucho mayores. Además, algunos de los dispositivos industriales, de acuerdo a donde se vayan a usar, tienen algunas certificaciones contra elementos, contra polvo, contra humedad, contra vibraciones, etc. Y una diferencia de la que vamos a hablar el día de hoy es la forma de alimentarlo. Normalmente los dispositivos comerciales se alimentan con corriente alterna y los dispositivos industriales se pueden alimentar con corriente directa, sea a través de un power supply o a través de alguna otra estrategia, que ya la vamos a ver. Entonces, estos son algunos de los dispositivos industriales que tenemos en Level 1. Los que existen en el mercado pueden o no ser similares. Entonces, fíjense que en la parte superior tenemos este terminal block, que es el dispositivo, la terminal verde. En el terminal block es donde se alimenta a través de corriente directa. Entonces, cuando tenemos las fuentes de poder, estas fuentes de poder me generan corriente directa y me alimentan los dispositivos, estos switches industriales. Los switches industriales PoE, así como los switches comerciales, tienen presupuestos de potencia y tienen inyección de potencia en cada uno de los puertos. La diferencia es que yo no puedo garantizar que la potencia sea constante, a diferencia de los dispositivos comerciales, porque los dispositivos comerciales yo los estoy alimentando con corriente alterna. Aquí yo los estoy alimentando con corriente directa y esta corriente directa va a depender de la fuente de poder que yo le conecte. Entonces, si bien el switch tiene un presupuesto de potencia, esa potencia puede variar de acuerdo a la forma como yo lo esté alimentando. Miremos este caso. Pensemos que tenemos una fuente de 12 voltios o una batería convencional de 12 voltios. Esa batería convencional de 12 voltios o esa fuente de 12 voltios me permiten alimentar el switch. Aquí vemos el terminal block, entonces precisamente estamos alimentando el switch, pero con 12 voltios un switch industrial normalmente no es capaz de inyectar PoE. A pesar de que el switch venga hecho para alimentar PoE, el presupuesto de potencia se baja tanto con tan poca corriente directa que está recibiendo que no es capaz de inyectar PoE. Entonces aquí hay varios escenarios. O aumento la potencia, de manera que esto viene en las hojas de datos de los switches. Aumento la potencia de manera que el switch tenga suficiente potencia para funcionar él y para poder entregar el PoE, o uso dispositivos particulares que existen en el mercado. Level 1 tiene algunos de ellos, que se llaman switches industriales booster
o incrementadores de potencia, que básicamente son switches industriales que pueden funcionar con estos 12 voltios y que solo con 12 voltios sí pueden entregar datos y energía en POE. Entonces, existen tablas donde se puede verificar cuánta potencia puede entregar de acuerdo a la energía que esté recibiendo en corriente directa y cuántos dispositivos se pueden conectar a él. Tenemos otro tipo de dispositivos que estos dispositivos son switches industriales que nos permiten hacer enlaces de fibra óptica híbridos. Es decir, yo puedo llegar con un enlace hasta 2 kilómetros con datos y con energía. Por supuesto, no es que la fibra me lleve los datos y la energía, sino que como esto es una solución híbrida, básicamente con un cable híbrido, es un cable siamés, donde tengo los datos y la energía, aquí lo tenemos, yo a través de mi dispositivo activo origen alimento este enlace, entonces la fibra me va a llevar los datos y un par de cobre, que es el cable siamés que está pegado a la fibra, me va a llevar la energía y puedo hacer enlaces de hasta 2 kilómetros. La distancia y la potencia va a depender del tipo de cobre que esté usando, entonces hay diferentes especificaciones. Nosotros podemos fabricar el cable, en el caso de Level 1, podemos dar las especificaciones para que se haga de manera local. Y los receptores, tenemos receptores para interiores, para exteriores, para un dispositivo, para 2 dispositivos o para 4 dispositivos, de acuerdo a lo que yo necesite conectar. Entonces, pongamos un ejemplo. Este es el ejemplo tradicional, videovigilancia ciudadana. Entonces, en videovigilancia ciudadana, normalmente, si yo quiero poner una cámara en lo alto de un poste, en la esquina de cualquier ciudad, yo necesito un enclosure. Dentro del enclosure necesito poner un switch industrial y hacer un enlace de fibra. Entonces voy a necesitar también un GBIC, un mini GBIC, un transceiver industrial. En el enclosure lo tengo que alimentar con energía, entonces voy a necesitar un contrato de energía tal vez con la empresa de energía de la ciudad, con una de ellas, y de ahí hacer el enlace al dispositivo. Entonces, ahí hay algunas desventajas y son los costos involucrados en la creación del enclosure, en el mantenimiento del enclosure, el contrato con la empresa eléctrica local, necesito el gabinete, etc. Con nuestra solución, lo que se podría hacer básicamente es, en la parte de arriba del poste, podemos poner el receptor que está hecho para exteriores, que es industrial, y que me va a recibir el cable híbrido, que viene con los datos y con la energía. Entonces, en el origen voy a tener todos los inyectores. Esos inyectores, así como los inyectores anteriores que hemos venido viendo, tiene un chasis, entonces podemos utilizar ese chasis que tiene fuentes redundantes y ese chasis me va a permitir alimentar cada uno de los receptores. En la parte superior, entonces, digamos, necesitamos alimentar 4 dispositivos. Básicamente pongo un chasis que me permita alimentar esos 4 dispositivos de manera simultánea y esos 4 dispositivos van a estar alimentados directamente por este receptor industrial. No necesito el chasis, no necesito el switch, no necesito el contrato con la energía eléctrica. Es una solución supremamente interesante. Bueno, para las personas que han trabajado este mercado del POE y que se han enfrentado a soluciones como las que acabamos de ver, sabrán que existen un montón de soluciones en el mercado que se hacen a la medida. Entonces, Level One está en capacidad de hacer ese tipo de soluciones. De hecho, lo que acabamos de ver en el slide anterior respondió a un proyecto puntual y ya lo incorporamos dentro de nuestro portafolio. Para este tipo de situaciones, básicamente necesitamos saber el tipo del producto, el precio, la cantidad, si se necesitan muestras o no, etcétera. Y nosotros podemos evaluar, incorporarlo dentro de nuestro portafolio. Por supuesto, el apoyo para el canal es incondicional, como sabrán con quienes hemos tenido proyectos a través de nuestros partners. Bueno, tenemos un espacio de unos 10 minutos para preguntas y respuestas. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, me lo puede hacer, me lo puede llegar a través del audio, del micrófono, lo pueden encender o por aquí en el chat.
Bueno, me alegra que todo haya quedado muy claro. Sin embargo, si tienen alguna pregunta, ok, por aquí me están preguntando. Para la alimentación de switches industriales con PoE, la recomendación es usar fuentes de 48 o podemos usar algunas de 24. La recomendación, evidentemente, es utilizar las de 48. Con las fuentes de 24 se disminuye la cantidad de PoE que se puede inyectar en los puertos. Entonces, no es real ya lo que se dice en la hoja de datos. Es decir, si se dice que se puede inyectar PoE Plus en el switch y se usa una fuente de 24, el comportamiento del switch cambia y no necesariamente se parte a la mitad. El comportamiento del switch cambia. No se debería usar. Entonces, lo recomendable es seguir la indicación que haya en la hoja de datos de la alimentación de acuerdo al modelo. Es muy probable que funcione, pero no va a inyectar la misma cantidad que está indicada en la hoja de datos. Me preguntan por una explicación nuevamente del PoE sobre fibra. Ok, es el slide anterior. Sí, Pablo, básicamente, como les dije, la solución, nosotros lo que proveemos en la solución son los inyectores y los receptores. La fibra es una fibra híbrida que nosotros podemos proveer o les damos las indicaciones para que se haga de manera local. Básicamente es un cable híbrido, es un cable de fibra óptica y es un par de cobre. Por el cable de fibra, que les indicaríamos qué tipo de cable es, de acuerdo al enlace que vayan a hacer. Por la fibra van los datos, por el cable híbrido van los datos y la energía. No necesariamente se tienen que poner juntos. Básicamente nosotros hablamos del cable híbrido porque el cable que nosotros damos es un cable en el que vienen empaquetados tanto los datos y la energía, es decir, la fibra y el par de cobre, pero no necesariamente tienen que ir juntos. Si se quiere reutilizar pues la infraestructura que ya hay, se puede hacer. Pero básicamente nosotros lo que estamos ofreciendo en el portafolio es los emisores, que son los inyectores, y los receptores, que son receptores para interiores, para exteriores, con el enclosure, sin el enclosure, para diferentes tipos de puertos. Y en caso de que se necesiten muchos inyectores, como les dije, también ofrecemos el chasis. ¿Te queda claro, Pablo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna novedad en cuanto a protecciones eléctricas? Sí tenemos un dispositivo para la protección eléctrica, pero es protección eléctrica general para poner en el switch, en el rack y proteger los switches en el rack. Las soluciones que... Me imagino que estás hablando de protección eléctrica PoE. Nosotros no tenemos en este momento dispositivos para protección eléctrica PoE que se conecten al cable y generen el filtro. No, el Level 1 no los tiene, sin embargo, en el mercado existen ese tipo de soluciones. Perfecto. Bueno, les voy a dejar aquí, no lo puse en la diapositiva, les voy a dejar aquí en el chat del webinar mi correo para quienes no lo tengan, en caso de que se les ocurra alguna otra pregunta, a través de correo con mucho gusto. Ah, bueno. Por aquí me hacen otra pregunta. A ver. No entiendo muy bien tu pregunta, Jesús. ¿A qué te refieres con otra interfaz? Sergio hace otra pregunta. ¿Estos cables híbridos que mencionan son de ciertos tamaños o se pueden elaborar en los tamaños que se requieran? Son bobinas, deben hacerse los conectores en sitio. Sergio, como les mencioné,
nosotros podemos hacer esos cables, nosotros tenemos algunas referencias de estos cables, de acuerdo a la necesidad, teniendo en cuenta que las distancias máximas son 2 kilómetros, de acuerdo a la necesidad, proyecto a proyecto, nosotros los podemos asesorar en cuanto al tipo de cable que se requiere. Por supuesto, los conectores, sí, si lo hacen local, los conectores deberían ponerlos en sitio ustedes de acuerdo al tipo de conector que necesita nuestro dispositivo. Los tamaños, como te dije, la distancia máxima son 2 kilómetros, entonces sí, estaríamos hablando de una bobina que pueden conseguir de manera local de acuerdo a las instrucciones o nosotros podemos fabricarlo también. Bueno, como les decía, les voy a dejar mi correo en el chat, que no lo puse en la última diapositiva, en caso de que tengan alguna consulta, con muchísimo gusto. Los invito a que le den una mirada a nuestra página. Aquí, esto lo habíamos visto en el primer webinar. Aquí estamos viendo el filtro en cuanto a switches, pero aquí tenemos la información completa en cuanto a los inyectores PoE, como vemos aquí, en cuanto a los splitters, los repetidores, los extenders, etcétera. Todos los dispositivos, incluyendo los switches, el filtro en cuanto al PoE y saber cuál es la potencia PoE, etcétera. Todo está supremamente claro en las hojas de datos, entonces los invito a que le den una miradita también a nuestra página. Sergio, la pregunta que me hacías, si no entiendo tu pregunta respecto a la interfaz, pero me preguntas por cursos y entrenamientos, eso lo podemos manejar directamente a través del representante en cada uno de los países. Si no, en nuestra página es supremamente claro cuando se entra a cada uno de los dispositivos en la página, porque cada uno de ellos tiene un diagrama. Entonces, en el diagrama se puede ver claramente cómo se usa el dispositivo. La hoja de datos, pues, es bastante clara. En el producto mismo están las guías de instalación rápida, los manuales, entonces es bastante didáctico mirar la información de cada uno de los dispositivos. Si no, a través de cada uno de los representantes en los países, podemos mirar todo lo que tiene que ver con cursos y entrenamientos. Perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo a todos por su tiempo, por su atención nuevamente a este ciclo de webinars que espero que haya sido de utilidad para todos. Los invito para el último webinar de este ciclo que haremos la semana entrante a la misma hora. En este último webinar vamos a ver un poco nuevamente todo el networking que se requiere para infraestructuras de videovigilancia. Vamos a ver ya más en detalle las soluciones de videovigilancia que tenemos en Level 1, tratando de no entrar al detalle y de hablar únicamente de Level 1, sino en general de soluciones, de problemas que se generan, cómo solucionar ese tipo de problemas. Y finalmente vamos a hablar la semana entrante de soluciones de cartelería digital o digital signage, y vamos a ver algunos productos nuevos que tenemos en el portafolio como cámaras térmicas y cámaras para retail, que de pronto es un mercado que está un poquito pegado pues ahora por la situación que tenemos con el COVID, pero para irlo pensando pues porque tenemos que ir pensando en la reactivación económica. Entonces, muchísimas gracias a todos y los espero la próxima semana. Un feliz día.